Jesús esta mañana. Oramos porque nuestro corazón sea como tierra fértil para poder, Señor de la gloria, recibir tu palabra y que sea sembrada en buena tierra en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de entrar para adorar, ¿sí? Voy a hacer un recuento rápido para algunos. Estuvimos hablando acerca de la importancia de entender lo que el Señor ha puesto delante de nosotros en su palabra y la revelación que nos trae el Antiguo Testamento para cada uno, porque el Señor ordenó a Moisés levantar una tienda, ¿recuerda? Y en esa tienda habían dos elementos a la entrada, y uno era el altar del bronce, donde se hacían sacrificios, donde se degollaban animales por causa del pecado del pueblo, y donde cada uno de los que llevaba ese animal debía poner la mano sobre la cabeza de ese animal, identificándose, porque quien debía estar allí pagando su pecado era él, no era el animal. Sin embargo, Dios permite que fuera así. ¿Para qué? Para simbolizar o para tipificar que un día iba a venir el Señor a entregar su vida en la cruz por usted y por mí. Y derramó sangre en la cruz, dice Hebreos, una vez y para siempre. Y luego estuvimos hablando de la importancia de morir a la carne. Sí, que el altar nos habla a nosotros de la revelación de Cristo en su muerte, pero del deber que usted y yo tenemos de entender que debemos morir a nuestra carne, que no es hágase mi voluntad, sino hágase tu voluntad, porque por eso es que empezamos nosotros a tener un choque de trenes allí, donde yo considero que la cosa es como yo digo y Dios se queda quieto, porque Dios no se va a poner en una lucha de poder con usted o conmigo, amén. Y estuvimos luego hablando que la importancia de entender el sacrificio de Cristo y de nosotros tener que morir a nuestra carne, de tomar la cruz y de seguir al Señor, para luego poder pasar a la fuente, que era un lugar hecho con espejos de bronce y estaba lleno de agua, y el sacerdote que se acercaba allí podía verse y debía lavarse los pies. Y solo debía lavarse los pies porque el Señor estaba recordando que todavía estábamos conectados con esta tierra. Sí, no había nada que hacer con las manos allí, solo debían lavarse en los pies para quitarse la impureza del pecado y para corregir el camino, para que nuestra trayectoria sea correcta. Y usamos un texto, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que todo el tiempo debemos estar en constante limpieza. Y esta mañana voy a continuar para cerrar allí el tema de lo que el Señor nos permite en su revelación acerca del tabernáculo. Y quiero que empecemos con una palabra, y es anhelar. ¿Qué significa anhelar? ¿Qué es lo que usted más ha anhelado esta semana? ¿Qué es lo que le ha hecho a usted suspirar? Algunos afuera estaban anhelando que llegara el sábado en la tarde para acercarse a un evento gigantesco que hubo allí en el estadio. Y entonces estaban anhelando y trabajaron por eso y ahorraron por eso y pagaron su entrada por eso. Estaban anhelándolo. Sí. Yo no sé usted últimamente qué es lo que más anhela, qué es lo que lo pone a pensar y a pensar y a pensar, qué es lo que ocupa su corazón, qué es lo que ocupa su mente, qué es lo que ocupa esos pensamientos continuamente. Eso es anhelar. El diccionario dice que es desear intensa o vehementemente una cosa. Sí. Y hay muchas canciones que se han escrito con esa palabra, anhelo, muchos vallenatos, mucha música típica colombiana, ¿cierto? Anhelar. Para no ponerme a citar aquí ninguna, porque, imagínense. ¿Qué es lo que yo más anhelo? ¿Qué es eso que me hace a mí concentrarme, darle todas mis energías? Quiero que mi empresa crezca. Quiero que este negocio salga adelante. A la hora que sea me acuesto, a la hora que tenga que levantarme me levanto. Pero ¿por qué lo hago? Porque anhelo. Hay algo que estoy anhelando. Quiero que vayamos al Salmo capítulo 63, versículos del 1 al 4. Dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada, ¿qué cosa? Te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿Y qué cosa? Mi carne te anhela. Y es complejo decir que la carne anhela a Dios.
Es bien complejo, pero allí está, ¿cierto? Dice, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Mire que el salmista está aquí haciendo una declaración bien interesante. Dice, mi carne te anhela, en tierra seca, en tierra árida, aun cuando hayan problemas. El desierto siempre nos habla acerca de problemas, ¿cierto? El desierto nos habla de crisis, el desierto no nos habla de cosas cómodas. De ninguna forma, de ninguna manera. El desierto habla de crisis. Y aún allí, porque dice el salmista, en tierra seca y árida. Y yo creo que usted y yo necesitamos empezar a dejar que el Señor moldee nuestro corazón, para que aún en esas circunstancias difíciles, en lugar de tirar la toalla, como decimos por allí, nos tengamos la capacidad de decir, Señor, el lugar correcto es el secreto contigo. Es meterme contigo, es anhelarte a ti, es amarte a ti, es buscarte a ti. Anhelamos esta presencia, esta satisfacción, y la alabanza y la adoración fluyen. Mire que cuando comienza el sumo sacerdote, entra al lugar santísimo, encuentra allí algo que es muy interesante. Pero quiero primero que miremos Salmo 84:2. Anhela mi alma. Sí, está en pantalla, ¿verdad? Anhela mi alma y aún, ¿qué cosa? Ardientemente desea los atrios de Jehová. Miren las expresiones que utiliza aquí David. Ardientemente desea. Usted no ha escuchado expresiones como, o seguramente usted también las pudo haber tenido. Uy, es que estoy que me juego, estoy que me bailo, estoy que me tomo unos tragos. Eso es lo que decíamos antes, ¿verdad? Ardientemente, eso estaba aquí, eso es una cosa que, mejor dicho, que hubo que no ha llegado, que hubo que ya vamos a empezar. Había un anhelo allí. Pero mire que el salmista no está lejos de decir algo que es real y dice ardientemente. Hay una expresión allí que tiene que ver con lo que realmente sí somos. Mi corazón anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y la primera cosa que se encuentra cuando estamos leyendo allí el Antiguo Testamento, a la hora de entrar al lugar santísimo, al lugar santo, es el candelabro o la lámpara. Y esa lámpara estaba hecha de oro fino, oro puro, hecho a martillo. No podía ser hecho en ningún molde, tenía que ser martillado. ¿Quién es la luz? El Señor dijo, yo soy la luz. Eso fue lo que el Señor dijo. Pero esa luz no podía alumbrar a menos que tuviese un aceite. Y en cada uno de esos 7 brazos había una especie de copita allí, también de oro. Y tenía que poner un aceite en particular, un aceite especial. ¿Sabe algo? El candelabro o la lámpara nos habla acerca de la revelación. Revelación. Si apagamos esta luz, quedamos a oscuras. ¿No le ha tocado a usted esas habitaciones donde se apaga la luz y usted no se alcanza a ver ni las manos? Oscuro, oscuro, oscuro. Ni los que son de piel blanca pueden verse las manos, Alejo. Nadie puede verse las manos, está muy oscuro. Pero cuando usted tiene la lámpara, usted dice, su cerebro inmediatamente empieza a regular los niveles de cortisol. Porque el cortisol es eso que está allá adentro que se dispara cuando tenemos necesidad de algo, ¿verdad? Nos acelera. Estamos con una emergencia, el cortisol se dispara. Eso es la hormona del miedo, le dicen también. Porque está allí, está todo oscuro. ¿Y yo qué hago? Y comienza uno como a tienta, ¿cierto? Mirar, ¡pum! El dedo pequeñito del pie. Usted dice, bendito Señor, y lo alaba allí. Eso espero que ocurra. Pero cuando se prende la lámpara hay revelación. Usted dice, ok, esto está allá, esto está acá, ya voy a caminar con más cuidado. Revelación.
Y lo decíamos la semana pasada, necesitamos no acumular años en una iglesia, necesitamos acumular revelación del Señor mientras vamos en la iglesia, que eso es diferente. Necesitamos acumular revelación de Dios mientras estamos en la iglesia. Porque hay gente, y nos ha ocurrido, yo creo que a todos en algún momento, llevamos tanto tiempo y va y viene, hacemos las cosas de forma mecánica, pero no está la revelación de Dios, no está ese clic, no está esa chispa, no está eso que David dice ardientemente, no está. Vamos porque pues, hay que ir. ¿Cómo no vamos a ir a la iglesia? Algunos casi que se persignan de pronto antes de entrar. Y la revelación solo puede venir a través de la palabra de Dios. Solo a través de la palabra de Dios. Mi hermano Walter me mandó un link que la verdad lo vi ayer acerca de un hombre que estaba exponiendo algo que me parece bien interesante, muy discutible por supuesto. Y estaba peleando de alguna manera acerca de cómo la Corte Constitucional permite el aborto a las 24 semanas, estamos hablando de 6 meses. ¿Cierto? Y alega que no se sabe si siente o no siente. Entonces ese feto, ese que está allí en crecimiento, puede ser extraído de cualquier forma, aspirado, mutilado. Pero la misma corte luego dijo que prohibía la pesca deportiva. Yo no lo creía y lo volví a poner como 2 o 3 veces. Prohibida la pesca deportiva porque todavía no se sabe si el pez es un ser sintiente. Oiga esto. Le estamos dando categoría de mayor dignidad a un pez que a un bebé, que a un ser humano. Cuando no tenemos revelación, cuando la palabra de Dios no está en nosotros, cualquier cosa nos sirve. Cualquier disparatada podemos decir, cualquier cosa se puede alegar. Los canales de las redes sociales que hablan contra el aborto y en contra de todas estas prácticas y todas estas tendencias están siendo bloqueados. Porque si usted va a mirar un poquitico la Agenda 2030 de la ONU, dice que todo el tema de igualdad tiene que sí o sí estar en todas las naciones que están bajo la cobertura de la Organización de las Naciones Unidas. De lo contrario, Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial no van a soltar dinero. Y sobre todo son los países que están en vía de desarrollo. Entonces se ven obligados a sí o sí a echar a andar esas agendas. Y a permitir esto y esto y esto y esto y lo otro. Pero cuando usted y yo tenemos la revelación de la palabra, vamos a poder decir, ¡hey, no! ¿No va? ¿Cómo que no va? No, no va. ¿Por qué? Porque yo tengo claro que la palabra de Dios dice que. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que levantarnos y poder decir y poder estar vestidos de la verdad de Dios. Por eso esa lámpara que es Cristo, esa luz que es Cristo, debe permanecer encendida para usted y para mí. Juan capítulo 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que cuando el Espíritu de Dios está dentro de usted, recuerde que la lámpara cada brazo tenía una copita, digámoslo así, donde se vertía el aceite. Cuando hay aceite hay luz, cuando no hay aceite no hay luz. Cuando el Espíritu Santo de Dios no está llenando nuestro corazón, podemos decir cualquier bobada y nosotros creer que esa es la máxima. Y que eso hay que defenderlo y que por eso hay que pelear. Pero ahora la palabra de Dios empieza a iluminarme. Ya no está distante. Ya la palabra de Dios está aquí. Dice mi mamá que ella alcanzó a estar en misas donde las oficiaban en latín. Y no entendía obvio nada.
no se entendía nada. Y el sacerdote daba la misa de espalda, en latín, de espalda, pero había que ir. No había revelación. No se podía hacer nada. El que leyera la Biblia estaba loco, se volvía loco. No lea eso, deje eso quieto. Eso deje que los demás lo interpreten. Usted no se ponga con eso. Se muere. Se va a volver loco. De pronto se vuelve bruja. Pero hoy usted y yo entendemos que la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios la podemos tener aquí cara a cara, uno a uno, corazón a corazón. ¿Usted quiere conocer el corazón de Dios? Abra la palabra, escudriñe la palabra, coma la palabra, aliméntese con la palabra. En segundo lugar, cuando yo tengo la revelación de Dios, cuando yo entiendo que Dios me está mostrando, que Dios me está dirigiendo, eso me va a llevar a un lugar distinto. Y era que enfrente de la lámpara había una mesa que se llamaba la mesa de los panes de la proposición. Y Dios quería simbolizar con esos 12 panes que siempre iba a haber provisión para el pueblo de Dios. ¿Amén? Siempre iba a haber provisión. Cuando usted se come un pan, ¿cuál es el mejor pan que usted se ha comido? ¿Cierto que es el bogotano? Uy, cuidado. Allá no se hacen buenas arepas, pero sí se hace buen pan. Siempre que alguien va a Bogotá le echamos el: hey, Andrew, tráeme pan. Siempre que voy a Bogotá, los suegros me piden pan. Siempre que dicen, cualquiera dice por allí, el mejor pan. ¿Qué hay cuando usted parte un pan y usted empieza a comer el pan? ¿Qué le produce? Ahorita alguien dice acidez. ¿Qué produce? Satisfacción. ¿Cierto? Hay una llenura, empieza a ocurrir una llenura. La revelación de Dios me lleva a la satisfacción de lo que Dios me provee a través de su palabra. Cuando yo tengo revelación, entonces yo digo, wow. Seguramente cuando usted empieza en su rutina de oración, usted empezaba con 2 minutos y usted como que, gracias Señor, amén. Pero usted comenzó a avanzar, ¿cierto que sí? Y empezamos a añadirle un poquito más y un poquito más. Y ya usted seguramente está en un tiempo donde pasan X minutos, no voy a poner nada para que usted no va a decir, uy, es que esos son los tantos minutos que hay que orar. Y hacemos un libro, los 7 minutos que lo lleva al éxito. No. Es el hecho de que usted tiene la revelación de Dios, lo conecta con la satisfacción de alimentarse de la verdad de Dios. ¿Sí ve que es que esto no es religión, esto es relación? Y ahí yo comienzo a entender la diferencia. Yo necesito saciarme. Dígame si no, usted va por cualquier calle, usted no sabe que hay allá una panadería, pero empieza a oler a pan caliente, ¿cierto? Nuestro olfato se activa, todo el cerebro, las glándulas salivales seguramente también empiezan a trabajar allí. ¿Dónde es? Pero a veces nos llevamos la sorpresa de que era solo buen olor, porque el sabor no estaba bueno. Entonces cuidado con lo que encontramos o donde encontramos satisfacción, porque pareciera que es bueno, pero olía bien, se veía bien, pero no le da la altura. No da la altura. Así que cuando usted y yo tenemos la revelación de Dios, la lámpara, venimos a encontrar satisfacción en la palabra de Dios, allí los panes de la mesa de la proposición. Pero hay algo más. Y era que esos panes, Dios le había dicho a Moisés, vas a poner un incienso especial sobre los panes. ¿Y por qué razón incienso? ¿Por qué incienso? El incienso tiene un aroma dulce, pero el sabor del incienso es amargo. Es amargo. Así que podemos saciarnos, tener una satisfacción, pero ¿qué es eso amargo? Pues el hecho de que cuando usted se alimenta de la verdad de Dios, usted va a tener momentos difíciles por llevar esa verdad de Dios a otros.
Mire lo que dice 1 de Pedro 4:14. Si los insultan, esa está en Nueva Traducción Viviente, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Entonces, cuando usted comienza a hacer las cosas conforme lo que el pan le sacia, eso empieza a causar problemas en su casa, con los amigos del trabajo, con el vecino, con la gente en general. Porque usted no va a ser, por causa de esa satisfacción, usted no va a ser como los otros hacen. ¿Sí me estoy comunicando esta mañana? Mire que Dios está hablando esta mañana sobre la importancia de tener la revelación de Dios, el aceite de la unción del Espíritu Santo, pero también me está diciendo, mira, yo te quiero saciar de mí, pero cuando yo te sacie de mí, te vas a parecer tanto a mí, que cuidado, no te vayas a comportar como Pedro en el patio trasero. ¿Recuerda lo que pasó con Pedro? Le dijeron, usted es uno de ellos, usted se parece a ellos. Y Pedro optó por maldecir. O sea que Pedrito sacó todo su armamento verbal de pescador y atendió a más de uno ahí con sus palabras. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice. Pedro se había saciado de Cristo 3 años. Y cuando fue perseguido en ese instante, lo que prefirió fue maldecir. No pudo soportar en ese momento la persecución. Después sí la soportó. Y la muerte de Pedro no fue suave, no fue bonita. Pero usted y yo debemos levantarnos y entender que cuando tenemos la verdad, debemos hablar ¿qué cosa? La verdad. Tenemos que hablar la verdad. La tenemos que hablar. Y a veces la verdad es ofensiva y es escandalosa. Porque la verdad ofende a los religiosos. ¿Recuerda? Había una mujer allí, sorprendida en el acto del adulterio. La iban a apedrear. El Señor llega y le dicen, vea, esta tal por cual, mire lo que estaba haciendo. Y el Señor, ¿qué le responde? El que esté libre de pecado, sea el primero en tirar una piedra. Al final todos se van, se queda el Señor, y el Señor le dice, mujer, ni yo te condeno. Eso es ofensivo para la religión de la época, porque la ley decía que debía ser apedreada. Y el Señor le dice, ni yo te condeno. Vete, no peques más, vete. Y es escandaloso, escandalosa la forma en la que el Señor nos perdona a usted y a mí. ¿Sí o no? Cuando esta mañana mi suegra estaba orando y estaba diciendo una idea, una oración allí de revisémonos, de cómo hemos venido delante del Señor. No es escandaloso que el Señor nos mire, ¿verdad? Y nos mira a través de la sangre. ¿Recuerda? Volvemos al altar del sacrificio allá afuera, donde hubo sangre de por medio. Y nos dice, yo voy contigo. Y es escandaloso, muy escandaloso, porque cada uno de nosotros sabe de dónde cojeamos. Pero el Señor está allí. Revelación, satisfacción. Esa satisfacción no solamente para que usted y yo nos llenemos. Esa satisfacción es para que le digamos a otro, oye, tú necesitas venir a Jesús. Esa forma en la que tú estás viviendo no es correcta. No, pues, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo le digo? La hermana Laura. ¿Cómo le digo? ¿Dónde lo pongo? No, pues, no se equivoca. Y entonces empiezan ¿qué dice Pedro? Nos insultan porque llevamos el nombre de Cristo. Pero es necesario que usted con sabiduría llegue a esa persona y usted le pueda decir, mira, es tiempo ya. Debes buscar de Dios. Necesitas, deja las excusas ya. Empieza a buscar de Dios. Empieza a buscarlo. Yo creo que esta es la generación que está más próxima. No me atrevo yo a dar una fecha, no faltaba más.
pero es la generación que está más próxima al fin. Y no estoy haciendo una guerra psicológica, no. Si usted mira las noticias de esta semana, amenaza de guerra nuclear hubo. Y venimos así. Y usted sabe lo que significa hablar de esto. Los millones de personas. Otros dicen que se viene una crisis, otros dicen que viene una hambruna, pero usted y yo, como decíamos ahorita cantando, pero yo no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Amén. Amén. Usted y yo estamos confiados en lo que el Señor ha dicho en su palabra, que Él nos va a sostener, que si pasamos por las aguas no nos van a ahogar, que si pasamos por el fuego no nos va a quemar, que Él siempre nos va a ayudar, que Él siempre nos va a sustentar. Pero espera un momentico, solo los que se subieron al arca fueron salvos. Solo los que se subieron al arca cuando Noé estaba predicando que debían arrepentirse fueron salvos. Infortunadamente para muchos, solo se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos varones y la esposa de cada uno de ellos. Nadie más. 8 personas. 8 personas. ¿Recuerda esto? El sembrador salió a sembrar. ¿Y habla de cuántos terrenos? De 4. Pero de esos 4, ¿cuál fue el terreno productivo? ¿Cuántos? De 4 a 1. Quiere decir que el 25%. Hagamos números. Por eso a veces las iglesias no se llenan. Pero necesitamos seguir predicando la verdad del Señor. Yo no solo puedo tener la satisfacción de tenerlo a Él. Gloria al Señor por eso. Pero necesitamos seguir predicando la necesidad de arrepentirnos y de dejar de estarnos con excusas delante de Dios. Ya es el tiempo, hoy es el tiempo para que el Señor te ayude a tener revelación y que el Señor te ayude a tener satisfacción. Como resultado de eso, dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe una cosa? Cuando usted tiene la revelación y usted tiene la satisfacción, usted va a ser de bendición para otros. De bendición para otros. Usted va a ser de bendición. Así al principio usted caiga mal. Porque usted no sale a beber con los demás, porque usted no sale a rumbear con los demás, porque muchas cosas con los demás. Pero al final alguien se le va a acercar a usted y le va a decir, ¿le puedo decir algo? ¿Le puedo pedir un consejo? ¿Usted me podría orientar en esto? O sea que al final sí hubo un terreno fértil, donde con su actitud, donde con nuestro testimonio se está trabajando en el corazón de la otra persona. De su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua. Y el río no solamente me va a afectar a mí. ¿Usted sabe lo que hace un río? Gran caudal el río. Y eso afecta a todo el que pase por allí, lo va a afectar. Soy de bendición para otros, aún en medio de persecución. Puedo tener la satisfacción de estar haciendo lo correcto, lo que le agrada a Dios. Luego de tener revelación y de tener satisfacción, pasamos al altar del incienso donde hay adoración. Adoración. Y ahí entonces, ahí en ese lugar donde se quemaba el incienso todos los días, todo el día, adoración. Salmo capítulo 96, versículos 7 y 9. Dice, tributen al Señor, familias de los pueblos, den a Jehová la gloria y el poder, den a Jehová la honra debida a su nombre, traigan ofrendas, vengan a sus atrios, adoren a Jehová en la hermosura de la santidad, teman delante de Él toda la tierra. Toda la tierra. ¿Sabe? Adoración significa que yo tengo la capacidad de entender, que yo tengo la capacidad de aplicar en mi diario vivir lo que ya por revelación y satisfacción ha llegado a mi vida. Yo ya entendí el sacrificio de Cristo. Su palabra me limpia, su palabra me alumbra, su palabra me satisface y ahora yo vengo a adorarlo. Por eso
y yo lo digo y lo repito muchas veces, hay personas que en muchas ocasiones lo hacen de forma automática. Y lo hacen de forma automática porque no tienen revelación de Dios. No tienen la revelación de quién es Él. Cuando usted ve a una persona que ha hecho algo muy importante en su vida, ¿usted voltea a ver a esa persona y ya? ¿O usted le queda agradecida? Le quedamos agradecidos, ¿verdad? Siempre vamos a recordar a esa persona. Siempre la vamos a recordar por algo. Por algo. Hubo una niña chiquita, como de unos 8 añitos, se cayó, se abrió su rodilla. Fui hasta donde ella estaba, la levanté, ella estaba muy asustada, se estaba viendo su rodilla, se estaba viendo el huesito literal, su piel estaba muy abierta, pero yo la cogí y entonces yo le dije, mete tu cabeza aquí, para que no mirara más su rodilla, y la fui llevando, y la fui llevando, y la fui llevando, y la fui llevando. Al regreso me empiezan a preguntar, ven, ¿y esa era tu hija? No, no era mi hija. Y ay, es que usted cómo le hablaba, ella se quedó quietecita. Y después la familia estaba agradeciendo por lo que había ocurrido. Y ya la cicatriz en la rodilla de esa niña significa 2 cosas. Número 1, que el Señor le permitió rescatarla. Y número 2, que hubo una persona. Solamente estoy poniendo un ejemplo. ¿Hay alguna persona que está agradecida con usted por algo que usted hizo? Y le agradece. Y usted como que ya pasó. Cuando yo entiendo el sacrificio de Cristo en la cruz y la sacada de la porquería que Dios hizo en mi vida, entonces yo ya vengo con esa revelación y ese entendimiento para adorar al Señor. Y nada me va a poder quitar ese privilegio. Nada. Yo me voy a alistar, yo me voy a preparar, yo voy a adorar a mi Señor. Porque eso es lo que a Él le agrada. Dice la Escritura, adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. Teman delante de Él toda la tierra, toda la tierra, toda la tierra. ¿A qué hora empiezan a cantar los pájaros? Y yo esta semana, creo que fue esta semana, me detuve por un momento y eso era una cosa impresionante. Y eso como que todo el mundo gritaba. Detrás del apartamento de nosotros hay una especie de bosquecito. Y obvio, eso se prestaba para más, ¿no? Eso eran ranas, grillos, pájaros, todos. Y yo me quedé quieto así. Yo decía, la creación te alaba. Porque estaba todo en silencio. Pero de un momento a otro empieza a levantarse. Y cada vez más y 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 más. Todo lo que respire, alabe el nombre del Señor. Amén. 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 Eso es lo que tiene que estar en su corazón y en el mío. Pero muchas veces lo primero que está es, sonó la alarma. A ver si 10 minutos más. Esa es nuestra alabanza al Señor. Esas son nuestras primeras palabras. Muestre a ver quién escribió. Ay, a ver el estado de tal, ¿no? Y muestre a ver Instagram, notificaciones. Esa es nuestra primera alabanza al Señor para empezar a corregirnos, ¿verdad? Para empezar a dejar que Dios haga, que Dios obre, que Dios moldee. Porque la adoración es el resultado de esa satisfacción, el resultado de esa revelación. Satisfacción por su perdón, por su salvación, por su redención, por su regeneración en mi vida. Cuando yo entiendo todo lo que Dios ha hecho por mí, entonces quiero vivir agradecido. Quiero vivir agradecido. Yo solo quiero darle gracias al Señor por todo lo que hace. Absolutamente todo. Y aún por aquello que no me parece, aún por aquello que me duele y que me hace llorar, aún por aquello que yo digo, ahí quiero adelantármele a mi carne y decir, Señor, ay, tú sabes, pero yo te doy gracias, no importa, te doy gracias, porque quiero alabarte, quiero bendecirte. Y luego eso nos impulsa al último lugar, que es el lugar santísimo. Salmo capítulo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
A veces hay personas que tienen su Biblia abierta en el Salmo 91 para que eso les traiga protección, ¿no? Al negocio. Y ponen flores amarillas y yo no sé qué más cosas raras hacen. Pero cuando usted y yo lo leemos, más protección nos va a traer, se lo aseguro. Pero empecemos a mirar lo siguiente. Dice, el que habita bajo el abrigo. ¿Qué es habitar bajo el abrigo? Ahorita me daba risa porque a mis hijas les gusta ponerse mi ropa. Y ahí estaba, la mayor se puso mi chaqueta. Y después apenas ella dejó la chaqueta, la menor corrió, se quitó la de ella que la dejó ahí tirada y se puso la mía. Y eso me acordaba, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. El abrigo, ahí estoy, protegido. Estoy allí cercado, blindado, provisto de amor, provisto de protección. Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, el que todo lo puede. El que todo lo puede. Señor, yo estoy debajo tuyo. Yo estoy bajo tu sombra, porque tú todo lo puedes. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Mire que todo eso va a ocurrir cuando yo tengo estos otros elementos claros en mi corazón. A veces repetimos como loros. Repetimos pero no tenemos entendimiento. Repetimos pero no tenemos revelación. Y cuando usted no tiene revelación, ¿cuándo se hace una persona hincha de un equipo? ¿Cuándo? ¿Ya cuando es adulta? Se hacen hinchas porque ven a sus papás, ¿verdad? Ven que el papá se pone la camiseta de tal color, ve que compra tal cosa, ve que ve los partidos, ve que habla del uno, del otro, y él va ¿qué? Va absorbiendo, va absorbiendo, va absorbiendo. ¿De acuerdo ya? Cuando tiene 5, 6 años, 7 años, ya le está diciendo cosas de su equipo. Está alegando a la par con su papá frente a la pantalla, peleando porque el árbitro hizo o no hizo. Desde ahí, porque empieza a tener desde abajo esa revelación, ese conocimiento. Cuando yo me meto con el Señor, poco a poco voy aprendiendo quién es Él. Amén. Paso a paso voy entendiendo quién es Dios. Y cada vez que usted y yo tenemos revelación, cada vez que usted y yo tenemos más de eso, pues entonces podemos adorar con mayor confianza. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. Esa es la parte con la que a veces las personas se quedan. Que me libre, que me guarde, que me proteja, que me bendiga. Amén. Pero cuando dice confiar, ahí no aplica. Tiene que aplicar, porque si no está la confianza, el resto de cosas no van a venir sobre su vida y sobre la mía. Si no hay confianza, entonces, papá, ¿me deja comer un banano? ¿Cómo? Sí, papá, es que tengo mucha hambre y veo que hay muchos bananos sobre la mesa. ¿Me puedo comer un banano? ¿Qué habla eso? ¿De qué? ¿Hay confianza? No hay confianza. No hay confianza. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay confianza, yo llego a la mesa, tomo el banano, pelo mi banano, me como mi banano. Y le digo, uy, papá, qué banano más rico. Gracias. ¿Sí ven la diferencia que hay? Porque hay confianza en lo que Dios está haciendo. Pero cuando no hay confianza, hay es temor, hay es miedo y hay distanciamiento. Pero aquí en el lugar santísimo, ya el Señor tiene una revelación mayor. Y usted y yo podemos venir delante de Él y podemos sentarnos allí. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad te sentaste en las piernas de tu papá? Ay, no me respondan, no los quiero meter en problemas. ¿Hasta qué edad la hija se puede sentar en las piernas de su papá con confianza? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Ahora, en mi caso, todo es al revés. Yo cojo a mi papá y lo cargo. Yo tomo a mi mamá y me dice, cuidado con mis huesos, cuidado con la cadera, cuidado. Pero me gusta, los veo una vez por allá, 2 veces, una vez al año o cada 2 años nos vemos. Entonces cuando los veo los quiero apretar, pero me toca tener cuidado porque son delicados ya. Pero a eso habla de confianza, eso habla de acercamiento, eso habla de Señor.
Eso habla de una relación personal con Dios. Por lo tanto, usted y yo le podemos adorar. Lo podemos adorar. Mire lo que dice el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ay, Señor, el lugar que yo deseo, el lugar que yo anhelo, traer a otros a ti, es poder bendecir tu nombre. Isaías capítulo 26 versículo 9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque ya hay una conexión. Ya hay una cosa ahí que usted no quiere soltar, ya se hace eso cada vez más fuerte, más grande. Mire lo que dice Salmo 46, 10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Saber que Él es Dios y honrarlo porque Él es Dios. Se necesita tener la revelación de Dios para amarlo así, para honrarlo así, para exaltarlo así, para podernos acercar libremente a Él. Entonces todo concluye aquí, donde dejo de ser, donde dejo de existir, de pedir, de alegar, y soy transformado, soy saciado, soy pleno. Amén. Soy pleno. Ya mi oración cambia. Ya mi oración no tiene que ver con alegatos. Ya mi oración no tiene que ver con dame, bendíceme, sáname, ayúdame, provéeme. Ya mi oración empieza a madurar. Y ya es: Señor, aquí estoy. Soy tuyo. Soy tuyo. Y mire lo que dice el Salmo 42, 7. Ya vamos terminando. Dice: un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas sus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Un abismo. Otra versión lo traduce como: tu espíritu llama a mi espíritu. ¿Cómo suena una cascada? ¿Duro o suave? ¿Cómo golpea el agua contra las rocas abajo, no? Fuerte. Fuerte, debe ser fuerte estar en las cataratas del Niágara, en las del Iguazú. Cantidades y cantidades de agua cayendo por segundo. Pero allí es donde está. Ahí. Cuando el Señor dice que su espíritu lleva mi espíritu delante de Él, y por eso yo puedo pasar tiempo en oración, tiempo en clamor, tiempo en adoración delante de Él. Eso es lo que nos cambia, eso es lo que nos transforma. Y cuidado, ¿sabe cuál es el riesgo? Que usted termine pareciéndose a Jesús. Amén. Ese es el riesgo. De que sus palabras empiecen a provocar a otros, de que sus actitudes empiecen a provocar a otros, de que usted empiece a orar por alguien y sea sanado en el nombre de Jesús, que usted ponga sus manos sobre otra persona que está afligida y esa persona reciba la bendición de Dios. Ese es el riesgo que nosotros tenemos cuando nos metemos con el Señor, que otros quieran comer y beber de lo que usted y yo tenemos. Y si estamos listos, eso nos puede llevar hasta la misma muerte. Y ese es el riesgo. Decir: Señor, aquí estoy. Alguien hace unos años atrás, yo sé que no tenía la capacidad para hacerlo, pero eso que tenía en su interior cuando yo hablaba la palabra, me miraba con odio y me decía: te voy a matar. Cuando estemos afuera te voy a matar. Y alguna vez nos vimos afuera, en algún lugar. Y yo me acordé de lo que había dicho. Y yo le salí al frente. Y se hizo como que el que no me vio.
pero yo sé que me había visto y cogió para otro lado. Al final, Dios es el que tiene cuidado de usted y de mí. Amén. Dios es el que tiene cuidado. Pero vuelvo y le digo, el riesgo de poder entender esta palabra que el Señor nos viene dando, el riesgo es que nos empezamos a parecer a Jesús. Que nuestras respuestas, que nuestras actitudes, que pidamos más rápido perdón, que reconozcamos nuestro lugar y decir, Señor, sí. Ese es el riesgo cuando usted y yo nos metemos con el Señor, de ser transformados, de ya no gritar más, de ya no mentir más, de ya no engañar más. Señor, esta mañana queremos darte gracias. Bendecimos tu nombre. Tu palabra es tan profunda, es tan preciosa, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, entra y atraviesa nuestro corazón. Señor, tu palabra nos lleva a un nivel mayor. Gracias por tu revelación. Gracias por tu satisfacción. Gracias por enseñarnos la adoración y el poder perdernos delante de ti. En el nombre de Jesús. No hay nada más poderoso que tu palabra, y por eso nos bendecimos con ella. Señor, tu palabra preciosa que sacia nuestro ser, que transforma, que revoluciona todo lo que somos. Todo lo que somos. Tómese unos segundos ahí donde usted está, cierra sus ojitos y adoremos la grandeza de nuestro Señor. Si quiere estar sentado, de pie, como usted considere mejor, pero adorémoslo. Sí, Señor, Yeshua. Más hermoso entre millares de millares. Te adoramos, Señor. Esta mañana te rogamos, permítenos conocerte más. Y con lo que nos has dado esta mañana, con lo que nos has alimentado esta mañana, concédenos la bendición, Señor, de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, ante el trono de la gracia, que podamos entender que es el trono de la gracia, Señor, donde podemos alcanzar misericordia y oportuno socorro, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Amado Dios, te damos muchas gracias. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu presencia.
dígale al Señor con su oración. Rendidos a ti para adorarte, Señor. Mi corazón y mi alma y mi carne te anhelan, Señor Jesús. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo mi corazón está delante de ti, Salvador. Oh, 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 oh. Adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos tu presencia, exaltamos, Señor, en la hermosura de tu santidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo esta mañana oro por mis hermanos. Y yo te ruego, Padre de la Gloria, que tú les ayudes, les bendigas y les traigas entendimiento y revelación acerca de tu palabra. Que esta sea una semana de bendición. Que esta, Señor, que comienza hoy, sea una semana de victoria. Sea una semana, Señor, donde ellos puedan llevar adelante, Padre de la Gloria, todos esos asuntos pendientes que tienen. Trae sabiduría, trae entendimiento, trae revelación, trae provisión, Señor, para hacer todo lo que se necesita. En el nombre de Jesús, guía sus pasos, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad como es hecha en el cielo, se haga sobre la vida de mis hermanos aquí en esta tierra, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Padre, te damos muchas gracias, Hijo, y te damos muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Bendiciones. Que el Señor les guarde.